Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este webinar de la gestión del riesgo tecnológico. Para nosotros es un placer poderlos tener esta noche aquí en este webinar y sobre todo porque tenemos a un gran ponente para dar este webinar. Es nada más y nada menos que el licenciado René Rodríguez, quien tiene una gran trayectoria en el área de seguridad y también tiene una gran experiencia laboral en el mismo, ya que trabaja para un banco nacional y es el gerente regional del mismo. Pero para poder desarrollarlo de mejor manera este webinar, voy a dejar que él se presente y vamos a dar inicio a esta sesión. eh, para que ustedes también le saquen el mayor provecho a este webinar y luego nosotros les compartimos las fechas en las cuales vamos a tener también al licenciado Rodríguez y cuáles van a ser las capacitaciones que él va a estar desarrollando junto a Fundamicro. Bienvenido, licenciado, y lo dejamos en sus manos. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerles acá esta tarde de jueves. Solo quiero corroborar si me escuchan bien, por favor, y logran verme a mí y principalmente la presentación. Sí, licenciado, lo escuchamos y lo vemos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, bienvenidos entonces todos. Gracias a Fundamicro por esta oportunidad y gracias a todos ustedes que nos están dando unos minutos de su tiempo para precisamente estar conversando un poco acerca del riesgo tecnológico. Mauricio, pues decía ya un poco de la trayectoria de este servidor. Yo no me voy a detener nada ahí porque pues básicamente el tema es más interesante que la hoja de vida que de este servidor. Sin embargo, solo comentarles muy rápido, tenemos algunos años, cerca de 18 años de experiencia en temas de gestión de riesgos, principalmente en la banca. Tengo 26 años de trabajar en la banca y actualmente en diversas posiciones he estado en tres bancos. En Banco Salvadoreño desde 2002, sí, luego HSBC y ahora Da Vivienda. En Da Vivienda cumplo las funciones, como Mauricio decía, de gerente regional de riesgo transaccional y ciberseguridad para los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y nuestra filial en Miami. Entonces, eso es lo que hacemos y por supuesto siempre colaboramos con Fundamicro porque estos son temas en los cuales pues básicamente todo mundo que estamos dentro de este quehacer debemos de conocer y no solamente debemos de conocer, sino que debemos de saber cómo atender esta situación, esta temática que se nos vuelve un riesgo muy importante en nuestras organizaciones, de cualquier tipo, independientemente del tipo de organización que en la cual estemos, porque usted no necesita ser un banco, no necesita ser una financiera para estar en este riesgo. Todas las organizaciones de todos los tamaños y de todos los tipos están dentro del riesgo tecnológico por una sencilla razón, porque todas nuestras organizaciones utilizan tecnología. Hoy en día es ridículo pensar acerca de una organización, una empresa que no se utilice tecnología. Eso ya quedó en el pasado, hace mucho, mucho tiempo. Eso no es posible. Y como no es posible, entonces nos toca utilizar la tecnología y al utilizar la tecnología, pues estamos sujetos del riesgo tecnológico. Y es de lo que vamos a hablar esta tarde. En los siguientes 40, 45 minutos vamos a conversar acerca del riesgo tecnológico. Como el tiempo es tan corto, vamos a tocar algunas pinceladas muy rápidas de este tema que, como bien decía Mauricio hace un par de minutos, vamos a estar haciendo con Fundamicro una actividad, una capacitación de muchas más horas que estas, que vamos a tener acá estos 40 minutos
para precisamente hacer el desarrollo. Sin embargo, sí es importante el que les podamos conversar esto que vamos a hablar en esta tarde. ¿Y de qué vamos a hablar? Vean, hoy en día, ¿sí? Hoy en día las organizaciones requieren tener información de alta calidad para soportar las decisiones del negocio. Eso es una realidad hoy en día, ¿sí? Siempre las decisiones se han tomado con base a información, pero hoy en día, eso es una realidad todavía cada vez más fuerte. Y como esto es cada vez más fuerte, la necesidad de tener información de alta calidad se nos vuelve crucial. Y se nos vuelve crucial por un elemento que está acá abajo, vean, se nos vuelve crucial por el elemento de generarle valor a la organización. Todas nuestras organizaciones, todas sin excepción, estoy seguro que tenemos metas estratégicas, que tenemos objetivos trazados en el tiempo, que donde queremos llegar. Esos objetivos, esas metas que queremos alcanzar, son metas que solo son alcanzables cuando le generamos valor suficiente al negocio. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo le genero valor al negocio? Bueno, para generar valor al negocio, la fórmula tiene tres componentes. Primero, usted debe de generar ingresos. Es obvio, ¿no? Nuestras organizaciones viven de los ingresos, de las ventas, cualquiera sea lo que usted haga, pero no puede quedarse ahí. También tiene que ser eficiente. La eficiencia, porque de nada sirve que usted genere mucho, pero así también gasta. No tiene sentido. Y en tercero, que es muy importante, el que tengamos también la gestión del riesgo. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Necesitamos gestionar el riesgo tecnológico en este caso, porque solamente a través de la tecnología innovadora, eficaz, vamos a generarle valor al negocio, de tal manera que generando valor podamos también controlar nuestros riesgos. Todo esto está enmarcado en algo que se le puede llamar como la excelencia operativa. Utilizar nuestra tecnología, la información que tenemos de manera fiable y eficiente, manteniendo los riesgos de tecnología en un nivel aceptable. ¿Y por qué digo yo en un nivel aceptable? Porque es imposible que usted pueda tener la tecnología, su negocio fuera de riesgo. Eso no existe. La única manera de tener el negocio fuera de riesgo es que usted cierre su negocio, pero eso no es una realidad y como no es una realidad, entonces usted necesita el poder administrar algunos riesgos de tal manera que los pueda llevar a un nivel aceptable, con un costo óptimo, ¿sí? Con un costo óptimo porque también para nadie debería de extrañarle si yo le digo que uno de los presupuestos más altos que se tienen en las organizaciones es el de tecnología. Esa es una realidad. Entonces, nos toca hacer la mejor y la más eficiente optimización de lo que tenemos en las organizaciones. Y por si esto fuera poco, también nos toca cumplir con leyes, con reglamentos, con regulaciones, en algunos sectores más regulados que otros, porque si usted trabaja, por ejemplo, en el sistema financiero, no necesariamente un banco, sino que un banco de los trabajadores o, por ejemplo, un banco, una cooperativa, usted tiene algunas regulaciones que cumplir. No, René, yo no trabajo en ninguno de esos, pero si usted tiene una base de datos y esta base de datos tiene clientes, usted sí tiene ciertas obligaciones y ciertas regulaciones que dentro del marco jurídico que tenemos en el país nos obligan a poder tener estos controles. Hoy en día esto es lo que necesitamos y por eso estamos esta tarde acá y por eso Fundamicro nos permite esta oportunidad para conversar acerca
del riesgo tecnológico, porque este es el marco que necesitamos. Decisiones con información de alta calidad, alto o generar un valor muy importante para el negocio, la excelencia operativa, un nivel de riesgo aceptable, optimización de costos y cumplimiento de regulaciones locales o si usted es una empresa internacional con operación en el país, seguramente también tiene algunas obligaciones en el exterior que necesita dar cumplimiento. Por eso es que vamos a hablar esta tarde del riesgo tecnológico, enmarcado en estas grandes premisas que estamos viendo en esta lámina. Recuerde, por favor, que si usted tiene algún comentario, usted tiene alguna pregunta que usted quiera hacer, por favor, o alza la mano, yo estoy pendiente aquí de que usted alce su mano, o usted abre su micrófono, no va a estar interrumpiendo, al contrario, va a estar enriqueciendo, perdón, la conversación. Así que, bien, habiendo hecho esa introducción, ahora sí, hablemos del riesgo tecnológico. Vean, la información está presente en todas nuestras organizaciones. De hecho, se le atribuye a Bill Gates una frase en la cual, si de verdad es de él, yo estoy de acuerdo, en la que se dice que la información es la sangre de las organizaciones. Y eso es así. Nuestras organizaciones necesitan información. Necesitamos sistemas que nos permitan el ir y administrar mejor esa información. En su gran mayoría, todos nuestros procesos, por esta información y por esta necesidad que tenemos, muchos de nuestros procesos ahora son mecanizados. ¿Recuerda usted, si usted hace un poco de memoria, usted puede ir y remontarse a los tiempos en los que las organizaciones todavía utilizaban dentro de su quehacer todavía procesos eminentemente manuales? Usted me va a decir, René, pero en mi organización todavía tenemos bastante manualidad. Y sí, puede ser. Pero lo que sí estoy seguro es que cada vez más usted y su organización tienden a mecanizar los procesos, a mecanizar las tareas, a tecnificar las tareas. Y esa situación nos mete en una dependencia tecnológica bien fuerte, una dependencia tecnológica que nos obliga, ¿sí?, a ser cada vez más oportunos y más eficientes en la gestión que hacemos. Y esa dependencia se vuelve vital para la gestión empresarial. Y yo quiero que usted note algo, porque, y estoy seguro que varios de los que están acá seguramente son tecnólogos, son licenciados o ingenieros en sistemas, probablemente algunos otros no, pero independientemente si usted lo sea o no, déjeme decirle algo, el riesgo tecnológico va más allá del simple hecho de la tecnología misma. Es decir, el riesgo tecnológico no es solamente un riesgo para la gente de tecnología, para decirlo claro. ¿Quién ve el riesgo tecnológico? Ah, mire, allá está el muchacho de tecnología, él lo ve. Sí, hay un líder que debe de dirigirlo, estoy de acuerdo, pero este es un riesgo que cubre a toda la organización. Cubre a toda la organización. ¿Por qué? Porque en toda la organización tenemos información. Porque en toda la organización tenemos procesos automatizados, mecanizados, que dependen ahora de tecnología. Y además, si los dos anteriores no son suficientes, porque vea que esta dependencia que hablamos, tanto del lado de información como de nuestros procesos, se nos vuelve vital, se nos vuelve de muerte si de verdad queremos alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, el riesgo tecnológico en su contexto es el riesgo que se configura cuando
tenemos dependencia de la tecnología y esa dependencia nos lleva, nos promueve, nos impulsa a uso de información, a dependencia tecnológica por sistemas, por operaciones que ahora hacemos y que hacemos mecanizadas, que hace unos años lo hacíamos en papel y que ahora ya no existe el papel, que hace algunos años los hacíamos muy, muy manuales y que ahora eso es imposible de hacer. Entonces, en ese contexto es que se configura el riesgo tecnológico. Ahora, el riesgo tecnológico tiene como varias vertientes o varias formas, ¿sí? El primero de ellos es la contingencia o la interrupción. La contingencia o la interrupción de básicamente las operaciones que tengamos. La alteración de información. Bueno, y si nos quedamos en el primero, si hablamos de la interrupción, imagínese usted su organización, se interrumpe el sistema. ¿Cómo opera? ¿Cómo logra atender sus clientes? ¿Cómo logra hacer los despachos? ¿Cómo logra tomar pedidos? ¿Cómo logra facturar? ¿Cómo logra atender al cliente? Se le vuelve una situación sumamente difícil. La alteración o la exposición no autorizada de información por fallas en los sistemas de tecnología, las bases de datos o los procesos de tecnología que provoque pérdidas financieras a la organización. Cuando hablamos del riesgo tecnológico, estamos frente a estas situaciones. Interrupción de la operación, alteración de la información que tenemos, fallas en los sistemas, pérdidas de bases de datos, exposición en todo sentido de las situaciones que podemos tener dentro de las organizaciones que causen, y aquí está lo importante, que causen pérdidas financieras, porque este riesgo, al igual que varios de los otros riesgos, tienen la potencialidad de generar pérdidas financieras. Y eso obviamente hay que controlarlo. Hay que controlarlo en nuestras organizaciones. Entonces, sabiendo esto, es importante que, como estamos hablando de información y estamos hablando del riesgo tecnológico, es importante que veamos que la tecnología o la información la vamos a encontrar en tres grandes estados. La vamos a encontrar en uso, en tránsito y en reposo. Por ejemplo, usted en su teléfono celular, que seguramente lo tiene a la par por ahí, o en su computadora donde está viendo esta presentación y este webinar y nos está acompañando en este webinar, usted tiene información que no lo está usando en este momento y que se vuelve información que está en reposo. Información que está en reposo y que no está siendo utilizada. También, si hablamos de información en uso, usted está viendo esta presentación. Esta presentación es información que está en uso. Suponga, bueno, cuando Mauricio de Fundamicro le hizo llegar la invitación para este webinar y Mauricio le dio entrada a el botón para enviarle la información, ahí hubo una información que estaba en el equipo de Mauricio y que luego fue en tránsito hacia su equipo utilizando Internet. Entonces, tres grandes estados de la información. Información en reposo, información en uso, información en tránsito. Pero no se queda ahí. También la información la vamos a encontrar en dos grandes formatos. En formato físico y en formato digital. En formato físico, por un lado, tenemos los papeles, los documentos que todavía tenemos y que depende de la organización donde usted trabaje. A veces hay más, a veces hay menos. Tendemos hoy en día a eliminarlos, sí, es una realidad. Sin embargo, también es cierto que la digitalización no es tan inminente, no es tan rápida y nos va a llevar algún tiempo. Pero
El caso es que todavía seguimos teniendo documentos físicos y esos hay que protegerlos. Al igual que, por supuesto, los cada vez más crecientes documentos digitales. Cada vez más tenemos documentación digital que necesita estar protegida. Necesita estar protegida y necesitamos protegerla dentro de las organizaciones de todos los riesgos que tecnológicamente hablando puede estar expuesto. Entonces, este contexto es súper importante y en la actividad que les decía, en la capacitación que estamos planificando con Fundamicro, nos vamos a extender mucho más porque acá, como decía al inicio, unas pinceladas para entender que la información la tenemos en una serie o más bien en tres grandes formatos, en tres grandes estados, perdón, y en dos formatos. Entonces, esto es básico porque nos permite entender cómo proteger la información. El riesgo tecnológico debe de comprender o arranca sabiendo que la información está en estos estados, en estos formatos, y que a partir del mismo se puede ir protegiendo. Ahora bien, por supuesto que cuando hablamos de seguridad de la información o del riesgo tecnológico, siempre vamos a hablar de tres grandes elementos. A este se le conoce como la triada de la información, se le conoce como los principios básicos del riesgo tecnológico, se le conoce de diversas formas. Y es que cuando hablamos de esto tenemos que hablar de la confidencialidad, que es el más conocido de todos, de la integridad, que también de repente puede ser algo conocido, y de la disponibilidad, este que normalmente pasa como desapercibido, pero que también es súper importante para la seguridad de la información y para el riesgo tecnológico en nuestras organizaciones. Entonces, cuando hablamos de estos tres elementos, tenemos que hablar de lo siguiente. Vea, primero hablemos de confidencialidad. Confidencialidad es evitar que la información pueda ser accedida si la persona no está autorizada. Ojo que no es confidencialidad, no significa tener la información sin usarla y resguardada, Dios guarde que nadie la vaya a ver. No, si no, no tiene sentido. La información es vital, es útil si se usa. Si no, no tiene sentido. Pero ahora bien, sí debe de usarse, pero debe de usarse para las personas, o más bien por las personas que están autorizadas. La confidencialidad es básica, pero básica para mantener el riesgo tecnológico controlado. Cuando hay exposición de datos no controlados, cuando hay información que es expuesta sin que la misma haya sido autorizada, entonces nos metemos en un problema y en un problema complicado en las organizaciones. Por dos razones. Primero, y desde mi punto de vista, la más importante. Primero, porque sus clientes, sus usuarios, sus empleados han confiado en usted, en su organización, y en esa confianza le han entregado información. Le han entregado información, información que es necesaria para el negocio. Se le entregan y yo, si fuera su cliente, yo se le entrego con la confianza que usted va a cuidar de esa información. Yo les cuento algo. Hace un par de días a mí me tocó cambiar de compañía de internet en casa, y en la compañía a la que me fui, bueno, me hicieron el proceso y me empezaron a pedir documentación, y dentro de la documentación que me pidieron es ingresos. Y usted sabe que una de las informaciones
bastante que cuidamos todos, ¿no? Es el poder tener nuestros ingresos, pues solo con nosotros, ¿no? Entonces yo le pregunto a la persona que me atendió, vea, pero ¿y esto es necesario que se lo dé? Y me dice, sí, sí es necesario que me lo dé. Y empiezo a preguntar, ¿cómo van a tratar la información? Y yo creo que no sé si alguien ya le había preguntado antes a esta persona, pero conmigo sí tardó como unos 4 o 5 minutos porque yo empecé a preguntar cómo la van a tratar, quién tiene acceso, dónde guardan esta información, porque yo como cliente la estoy entregando y al final yo confío en que la van a tratar bien, porque ahí está, bueno, está mi dirección, están los ingresos, el origen, entre otras cosas. Entonces, vean que la principal, como le digo, desde mi punto de vista, es la confianza que el cliente le ha tenido por la que a usted como organización le han entregado la información. Entonces es importantísimo la confianza. Y dos, porque además hay regulaciones. Por eso pongo al principio la confianza, porque me va a decir usted, René, pero es que en mi caso no tengo regulación, pero sí tiene clientes, pero sí tiene usuarios a los cuales usted le debe esta confianza. Entonces no hay que defraudarla. La confidencialidad es importante, pero la confidencialidad no es suficiente. También tenemos que hablar acerca de integridad. ¿Qué es integridad desde el punto de vista del riesgo tecnológico y de seguridad de la información? Cuando hablamos de integridad es que la información solo debe de ser manipulada, modificada de forma exclusiva por las personas que están autorizadas para hacerlo. En otras palabras, si yo, por ejemplo, en la organización donde usted trabaja, seguramente usted tiene una base de datos de clientes. Si yo, una persona extraña a su organización, quiero acceder o quiero modificar y yo le digo, mire, yo quiero hacer este cambio en la base de datos, yo estoy seguro que inmediatamente usted me va a decir, no, porque usted no está autorizado, porque usted no está autorizado. Y si yo lo logro hacer, es entonces esa base de datos ha perdido integridad. ¿Por qué estoy afirmando que ha perdido integridad? Por dos razones. Primero, porque yo no estoy autorizado ni a ver, ni mucho menos a modificar. Y segundo, porque el dueño de la información no ha dado la autorización pertinente para el cambio. Entonces la integridad es importantísima. Cuando se pierde la integridad de las bases de datos, que el riesgo tecnológico, ese es uno de los principales vectores de riesgo que tenemos dentro del riesgo tecnológico. Cuando se pierde la integridad, estamos ante una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos certeza si la información que tenemos es o no es válida. Y le hago memoria a lo que veíamos en la primera lámina, al principio de esta conversación que tenemos. Decíamos que toma de decisiones con información de calidad. ¿Y cómo yo voy a tener información de calidad si no estoy seguro que esa información está íntegra? Muy difícil, ¿no le parece? Prácticamente imposible. Entonces, la integridad es básica, es muy, pero muy básica a efecto de poder dar seguimiento a, a este riesgo, al riesgo del riesgo tecnológico que estamos conversando. Muy bien, pero no se queda ahí. También tenemos que hablar acerca de la disponibilidad. ¿Por qué es importante el tema de la disponibilidad? Vea, es sumamente importante porque, vea, hoy en día la dependencia que estamos hablando, la dependencia importante que estamos hablando
acerca de la tecnología nos lleva a comprender, a entender que esa dependencia nos mete en un lío si la información no está disponible. Si la información no está disponible, entonces no podemos tomar las decisiones que hablábamos hace un momento, no podemos atender a nuestros clientes. La información debe de estar disponible siempre para las personas autorizadas, para las personas que están autorizadas para disponer de esa información. Si ustedes ven en estos tres conceptos que estamos conversando, pues básicamente tenemos algo en común. Y yo no sé si usted lo notó. En todos tenemos persona o personal autorizado. En otras palabras, la información está para ser usada, por supuesto que sí, pero para ser usada de manera confidencial por las personas que deben y que están autorizadas a hacerlo. De manera íntegra, modificada solamente cuando las personas interesadas o las personas autorizadas así lo dispongan. Y por supuesto, disponibles para las personas autorizadas. Le recuerdo, hago una pausa de 10 segundos para recordarle que si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, puede o alzar su mano o también puede abrir su micrófono y conversamos. Así que, gracias. Seguimos entonces. Bien. Sí, es una consulta. Este tema de seguridad tecnológica es como lo que le ocurrió y a uno de los grandes bancos recientemente en donde le penetraron al core. Realmente nuestros bienes ahí se vuelven susceptibles, nos genera temor. ¿Qué ocurrió en ese tema? ¿Dónde estuvo el quiebre? Porque tienen un core tan robusto, uno de los bancos más grandes del país. Nosotros que somos pequeños, o sea, ¿qué debemos hacer para evitar eso, verdad? Tanto como empleados bancarios, como clientes o usuarios del otro lado. Sí, gracias Claudia por la pregunta. Vean, han habido casos y de hecho casos de los menos graves a los más graves en los últimos años. Y para hacer un recuento rápido, atendiendo su pregunta, hace 6 años, Banco de Chile, hablemos primero de Banco de Chile, ustedes recordarán, y si no, usted puede googlear esto que le estoy diciendo, Banco de Chile tuvo una brecha de seguridad en sus sistemas de protección de datos de SWIFT. SWIFT es la red internacional más grande de transferencia de dinero que utilizan las empresas en el mundo. Fueron poco más de 40 millones de dólares los que salieron de Banco de Chile. Una cosa impresionante. Hace 4 años, un poco antes de inicio de pandemia, les sucedió en México. En México hemos tenido o se tuvo una situación con el Banco Central de México y con un sistema de Banco Central de México. Fueron 400 millones de pesos mexicanos. Si hacemos la conversión a aquel momento, estamos hablando de cerca de 20 millones de dólares. Y así podemos seguir hablando de casos en los cuales hemos visto en nuestro país brechas de seguridad probablemente no tan marcadas como estas que estamos hablando, tanto del Banco de Chile como del Banco Central o Banisco, que así se llama el Banco Central en México, eh, sino que tal vez no tan crueles, no tan duras, pero sí vamos a encontrar situaciones en las cuales han habido fraudes importantes de cara a clientes. Estoy seguro que usted, si hace memoria, va a recordar situaciones que en la banca local, en El Salvador, ya no Chile, ya no México, sino que El Salvador, hubo una racha importante de fraudes por ingeniería social en el año 2021. Sí, recién, bueno, todavía en pandemia, pero ya habían algunos, ya estábamos normalizándonos cuando mitad de año 2021 en adelante, bancos importantes,
y lo digo abiertamente porque esto es público, quizás los principalmente expuestos, los clientes principalmente expuestos, Banco Agrícola y nosotros en Davivienda. Si en Banco Davivienda tuvimos casos, afortunadamente ninguno de ellos, y lo digo también en confianza por lo que sabemos del Banco Agrícola, no hay eh, no hay una vulneración directa a los sistemas de los bancos. Sin embargo, sí hay casos en los cuales a los clientes les son retirados sus fondos por temas de ingeniería social y de riesgo tecnológico que es una realidad. Eso sí nos vamos del lado de la pérdida económica, pero también Claudia y compañeros que nos acompañan, recuerden que no solamente es el tema de los fondos que se pueden extraer, sino que también es importante que veamos la disponibilidad que hablábamos hace unos minutos. Y ahí sí, hace menos de un año, ustedes recordarán, el Banco Agrícola tuvo una situación muy complicada por un cambio tecnológico programado, y lo digo así, porque ustedes lo vieron en el periódico, en redes sociales, en varios lugares. Banco Agrícola estuvo publicitando que harían cambio de sistemas en su banca en línea y en el app, y que estarían no dando servicio día y medio, cerrando un sábado y el lunes ellos, un sábado, domingo y el lunes prometían estar de nuevo en funciones, cosa que nunca ocurrió. Riesgo tecnológico totalmente eh, expuesto, totalmente configurado, materializado. Por supuesto que sí. Y esa es una realidad y son realidades nuestras. De la banca, sí, que es como donde más se logra ver, pero ojo lo que yo le decía al principio, esto no es un tema exclusivo de banca o del sistema financiero, de las cooperativas, de los bancos de los trabajadores, del sistema financiero en general. Nosotros, y no puedo decir nombres por razones obvias, pero en Davivienda nos ha tocado ayudar y asesorar al menos a 3 clientes, industria, los 3 que tuvieron situaciones de riesgo tecnológico muy fuertes y que en Davivienda son nuestros clientes. Les acompañamos en solucionar este tipo de situaciones y les ayudamos. Y sí, créanme, es una situación bien difícil, bien complicada dentro de las organizaciones cuando esto se da. Así que eso es lo que tenemos. Y espero, perdón que me extendí, pero eso es importante que lo tengamos en mente, la importancia de este riesgo. Y no solo conocerlo, como decía al inicio, sino que también saber administrarlo. Que eso es lo que en la capacitación que estamos preparando vamos a hablar largo y tendido de los procesos de detección, de los procesos de prevención, de detección y por supuesto los procesos, una vez tengo el incidente, ¿cómo hago yo para atender ese incidente y poder salir adelante? Espero haber contestado la pregunta. Entonces, y si hay alguna otra, por favor, bienvenidas, como siempre, las preguntas y los comentarios. Muy bien. Acá hablábamos entonces de este tema tan importante. Usted recuerda que al principio yo le decía, este no es un tema 100% del equipo de tecnología. Sí, ellos son los líderes, pero esto es también un tema del área de negocios y que debemos de tener un balance entre el negocio y la seguridad. Por supuesto que el negocio quiere vender, quiere ganancias, quiere ingresos. Es lógico. Extraño sería que no lo vean así. Por supuesto que sí. Es así como lo tienen que ver. Sin embargo, no es solamente ese lado de la moneda. También del lado de la seguridad, del lado del riesgo tecnológico, nos toca
resguardar la reputación de nuestro negocio. Recuerde, sin confianza, si pierde la confianza de su cliente, su negocio está prácticamente muerto. Entonces, esto es importante. Por supuesto, hay que cuidar al cliente. Hay que cuidar a nuestro cliente y cuidar la confianza que el cliente ha dejado con nosotros y evitar las pérdidas. Porque al final, si a algún cliente de nuestra empresa le pasa algo, usted sabe que al final el cliente se vuelve a nosotros y se nos puede convertir a nuestra organización como una pérdida importante. Ahora bien, para ir Licenciado, finalizando, adelante, perdón, que hay una duda aquí a través del chat y adelante, nos por favor. colocaban, con esto de la facturación electrónica, las empresas deberán invertir en sistemas más robustos. La respuesta, solo esa es la pregunta. Sí, 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 ok. La respuesta es un rotundo sí. ¿Y por qué? Por 3 razones súper importantes. Primero, un proceso que se está automatizando, mecanizando. Hasta ahora, la emisión, pues, tal vez lo que hacía era imprimir facturas, pero la emisión era muy manual. Hoy en día, ¿qué están haciendo muchas de las empresas? Es enviándola al correo electrónico, enviándola al WhatsApp. Ahora, por cierto, yo tuve que al mediodía salir del trabajo para ir a comprar algo de mi casa y me dijeron, "A ver, número de teléfono para mandarle su factura". Se lo di y ni había terminado yo de salir del local cuando ya tenía la factura en mi teléfono. Entonces, primero, como decía, un rotundo sí, porque se está mecanizando. Segundo, porque esa mecanización implica mayor, lo voy a decir de esta manera, mayor desgaste o mayor potencia de sus sistemas. Ahora es en línea las cosas. Antes usted se podía dar el lujo de tener algunas cosas al final del día, batch. Hoy se emite y de una sola vez el sistema tiene que ir a su correlativo, a darle de baja el correlativo. De una sola vez tiene que saber en cuál va a ser la salida, si se va a enviar por correo, si se va a enviar por WhatsApp, cuál va a ser la salida. Y por supuesto, tiene que hacer la respectiva contabilización en todos los sentidos. Entonces, segundo, hay mucho más trabajo, hay mucho más estrés del lado tecnológico, ¿sí? Y tercero, vea que en toda esta situación hay información del cliente, información del nombre del cliente, un correo electrónico, un número de teléfono que nos toca protegerlo. Nos toca protegerlo y por esas 3 razones, sí. Ahora bien, no porque hay que ser siempre, hay que verlo desde las 2 perspectivas siempre. Esto también es una oportunidad súper grande. ¿Y por qué digo una oportunidad súper grande? Primero porque menos papel, hay un ahorro importante, menos impresores, menos tinta, un ahorro importante. Segundo, un proceso que se mecaniza es un proceso que va a tener menos errores humanos, lo cual también es importante. Y tercero, nos permite el poder atender algunas situaciones que son situaciones muy operativas de una manera más eficiente. Hacemos más con menos. Contestándolo en cortito, sí, las organizaciones deben de reforzar sus sistemas por estas y hay otras razones, pero por tiempo no las menciono, pero creo que estas son las más importantes que le puedo mencionar. Espero haberle contestado. ¿Hay más preguntas, Mauricio? Si no, continuamos. por el momento no, licenciado, podemos continuar. Gracias. Entonces, vea, ¿por qué deberíamos atender este riesgo? ¿Qué controles deberíamos de tener? ¿Qué es lo importante? Yo creo que nos queda muy claro que el riesgo hay que atenderlo. A este momento
Estoy casi seguro que usted dice sí. Ahora, lo que no hemos contestado es qué controles debemos de tener. Y como el tiempo se nos acaba, nos quedan 10 minutitos, muy rápido le comento lo siguiente. ¿Qué debemos de tener? Primero debemos de tener, y vea, casi siempre todo mundo dice, una herramienta tecnológica. Y sí, la herramienta tecnológica es importante, pero note que yo se le he puesto al último, porque lo primero que usted debe de tener es una política. Porque usted puede ir y salir y comprar una herramienta, puede comprar la mejor herramienta del mercado. Sin embargo, no le va a servir de nada si usted no tiene una clara política institucional de clasificación de información, de uso de información, de acceso de información, de disponibilidad de la misma. Entonces, la política institucional se vuelve vital. Por supuesto, si yo ya tengo una política que ya está en blanco y negro, no, porque no se vale que usted diga, no, mire, es que la política yo la tengo aquí en mi cabeza, no, eso no se vale. La política debe estar en blanco y negro, debe estar escrita. Entonces, la política institucional es importante, pero no basta. También usted debe de tener indicadores que den seguimiento al riesgo tecnológico. Hay una máxima que es muy cierta, que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si usted va a mejorar algo, es porque lo puede medir. ¿Y cómo lo va a medir? Por indicadores. En la capacitación que ya la mencioné un par de veces, vamos a hablar y vamos a desarrollar toda la política institucional con base a buenas prácticas internacionales y algunas locales, como ISO 27001, como NIST, como la NRP 23, NRP 24, entre otras que son normas de riesgo prudencial para el sistema financiero. Vamos a estar hablando de la política institucional y vamos a estar desarrollando y explicando los indicadores que deberíamos de tener. Y por último, ahora sí, las herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas que nos permitan viabilizar la política y que nos permitan darle seguimiento a los indicadores. Pero note usted, la herramienta tecnológica es importante, totalmente de acuerdo. Es importantísimo, pero no basta. La herramienta tecnológica será un juguete caro si no se tiene una buena política institucional y si no se cuenta con indicadores para dar seguimiento. Esto y más, vamos a hablarlo largo y tendido en esa capacitación, pero por el tiempo y respetando el tiempo que les hemos dicho, pues nos vamos a quedar hasta acá. Espero haber dejado el gusanito de la inquietud en su cabecita de este tema, un tema tan importante y tan necesario para las organizaciones. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario para atenderle en los minutos que nos quedan. Con mucho gusto, escuchamos y atendemos. ¿Cuándo va a ser la capacitación y a dónde, licenciado? ¿Sabe qué? Mauricio, yo me auxilio de usted. No sé si ya hay una fecha definitiva. Creo que todavía no, ¿cierto? Y estamos esperando porque también es importante mencionar que su agenda es un poquito apretada Sí. también, entonces tenemos que buscar los espacios idóneos para que usted pueda desarrollar la capacitación. Nosotros lo que le recomendamos es que nos sigan a través de nuestras redes sociales, tanto como en Facebook como en Instagram, en mi Fundamicro-ES, donde nosotros vamos a publicar todo el calendario y todas las actividades que estamos desarrollando, no solo las suyas, sino que también otras. Aprovecho la oportunidad también para comentar que usted va a hacer va a dar otro tema, como lo es también calificación riesgo país, un tema súper importante también para todos aquellos que se encuentran dentro de la banca. Entonces, nuestra recomendación es que nos siga a través de las diferentes redes sociales para que estén atentos
de todas las actividades que vamos a desarrollar en los próximos meses y así también poder ayudarles a todos y cada uno de ustedes, porque también queremos ayudarles en las necesidades o en aquellos temas que desean desarrollar en sus instituciones. Claro, pero como para atender la consulta que nos hacían, lo más seguro es que sea en septiembre. Así que pendientes si quieren participar, serán totalmente bienvenidos. Y normalmente los hacemos en las instalaciones de Fundamicro. Tenemos un espacio adecuado para hacerlas, así que serán todos bienvenidos los que quieran participar. Gracias. Entendido, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ninguna, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces parece, Mauricio, que alguien pregunta si pueden poner acá los mensajes para ver si se les puede mandar información. En este momento lo veo, licenciado. Y sí, pueden contactarnos también a través de los diferentes correos, capacitaciones@fundamicro.net, fundamicro@fundamicro.net, y también tenemos el de negocio @fundamicro.net. Pero sobre todo, como les decíamos, le repito y le reitero que pueden seguirnos a través de nuestras páginas, nuestras redes sociales, Fundamicro_ES a través de Facebook, así como también en Instagram. Y si no hay más dudas o comentarios, no nos resta más que agradecerle, licenciado, por el tiempo, el espacio que nos da, que nos brinda. Sabemos que usted es una persona súper ocupada, pero nos ha brindado estos momentos y le agradecemos. Acá vamos a copiar también el del licenciado Cuellar, que nos ha dejado su correo para poderlo compartir. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a Fundamicro. Gracias, Fundamicro, perdón, a quienes nos acompañaron. Tengan muy buena noche y esperamos servirles más adelante. Cuídense mucho y pasen muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Hasta luego.